¿Cómo se puede reducir o cómo se puede eliminar? Bueno, hay un gran no. O sea, muchas personas lo que dicen es normal y con el paso del tiempo se me va a quitar. Si ellos tienen 3 meses con este tipo de síntomas, no va a desaparecer por sí mismo. ¿Por qué comento esto? Sabemos de casos y de estudios de soldados que regresaron de la guerra de Vietnam, estamos hablando de los 70, que no acudieron a recibir un apoyo psicológico y 20 años después seguían siendo diagnosticados con estrés postraumático. O sea, el paso del tiempo no les resolvió el tipo de problemas que tenían. Pues se me va a reducir o lo voy a eliminar si se lo platico y le pido consejos a mi prima o a mi tía. Podemos pedir apoyo familiar, podemos pedir apoyo social, podemos pedir apoyo con los sacerdotes. Sin embargo, los consejos certeros nos los va a dar un profesional. Y otra de las cuestiones muy importantes es que el paciente considere que no hay manera de que va a cambiar, que esto ya le pasó, que no hay vuelta de hoja y que siempre va a permanecer con este tipo de síntomas porque el trauma fue muy fuerte y nunca lo va a poder superar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que promover para la población? Pues que se tiene que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental y que tiene que solicitar una terapia psicológica para que podamos nosotros superar y recuperar nuestro control en la vida después de un trauma de esta naturaleza. Básicamente hay una serie de técnicas cognitivo-conductuales que son útiles para una serie de trastornos, pero muy concretamente para este trastorno que creo no haber comentado y ahora que recuerdo, por ejemplo, nosotros sabemos que una persona que vivió un desastre, una persona que vivió una guerrilla, una persona que fue testigo de una balacera o de una situación muy traumática, sabemos, fíjense nada más, que del 14 al 30% de esa población va a quedar afectada con el estrés postraumático. Entonces, yo en este momento quiero hablarles de 2 de las técnicas más importantes para este tipo de tratamiento y que son técnicas basadas en evidencia. Es la terapia de exposición, en donde básicamente nosotros vamos a exponer de una manera gradual al paciente a que enfrente sus miedos, a que enfrente este tipo de situaciones que vivió, pero que las enfrente ya con herramientas que les hemos enseñado y que les hemos apoyado para que cuando se encuentren en este tipo de situación puedan realizar un procesamiento emocional. Entonces la técnica de exposición básicamente consiste, y posteriormente voy a explicar qué tipo de técnicas de exposición existen. Otra terapia es la de exposición prolongada, que básicamente es la que conjunta todas las técnicas de exposición que sabemos que son eficaces. Pero ¿por qué en un momento dado dicen, bueno, cómo es que vamos nuevamente a enfrentar a nuestro paciente a este tipo de situación? Vamos a ver qué fue lo que pasó en el hipotálamo y qué fue lo que pasó a nivel de amígdala cuando esta persona fue víctima o testigo de este evento traumático. Básicamente, el organismo reaccionó ante una amenaza que era real,
y el organismo del hipotálamo empieza a activar la amígdala, que va a preparar a nuestro organismo secretando una serie de hormonas como la adrenalina, en donde vamos a tener un mayor tono muscular, vamos a sentir una mayor fuerza, porque el organismo nos está preparando para escapar. La emoción del miedo precisamente conlleva toda esta serie de signos físicos. Pero ¿qué le sucedió a la persona que tuvo este evento y que constantemente está recordando este tipo de situación? Pues está sintiendo exactamente el mismo tipo de miedo extremo. Como bien sabemos, está caracterizado por temblor, por un aumento de la frecuencia cardíaca, por una respiración agitada, por sudoración, con ganas de correr. Todo ese tipo de situaciones las va a estar experimentando cada vez que tenga una pesadilla o que venga un pensamiento automatizado acerca de esta vivencia futura. De tal suerte que lo que nosotros queremos lograr con la técnica de exposición es que en un momento dado se dé cuenta que este tipo de situaciones de pesadillas o de recuerdos no van a tener el mismo tipo de consecuencias adversas que tuvo en el momento en que presenciaron. De alguna manera, si lo hablamos técnicamente, estamos haciendo una extensión del miedo. Estamos descondicionando esa asociación de aprendizaje disfuncional que permaneció después del evento traumático. De tal suerte que hace ya más de 11 años, el doctor Oms, que es un psicólogo holandés, puso a prueba su técnica de exposición y repetidamente y reiteradamente ha demostrado la efectividad de la técnica de exposición. Cuando él inicia a aplicar este tipo de técnica, pues se realizaba en vivo. O sea, básicamente, si la persona había visto a una persona herida o muerta, se le volvía a exponer a ese tipo de situación, como ya lo he dicho previamente, que es muy importante, como la segunda fase del tratamiento. O sea, si estamos hablando de un tratamiento de 16 sesiones semanales, estamos hablando que la técnica de exposición se empieza a utilizar en la segunda parte, por ahí de la séptima o octava sesión semanal. Entonces, básicamente, este fue el primer tipo de experiencia con la técnica, y posteriormente pues resultaba muy difícil que pudiéramos nosotros siempre exponer al paciente en vivo, porque las situaciones en vivo tenían una serie de desventajas en términos del control, en términos de la seguridad que el terapeuta pudiese brindarle al paciente, simple y sencillamente porque eran ambientes naturales en los cuales en algunos momentos nosotros no podemos tener el control de lo que pudiera acontecer en esta situación. Entonces empezó también a utilizar la técnica de exposición por medio de la imaginación. Entonces, básicamente se le instruía al paciente que se imaginara y tratara de recordar este tipo de situación que había vivido. Sin embargo, recuerden que dentro de los síntomas que tiene este tipo de trastorno es que voluntariamente ellos tienen una evitación cognitiva, por lo cual les costaba mucho trabajo que a propósito pudieran revivir este tipo de situaciones, lo cual pues representaba también de esa manera algún tipo de inconveniente. Y recientemente
que ha sido de una gran utilidad no solamente para este tipo de trastornos, sino básicamente y particularmente ha sido muy útil para el tratamiento de fobias. Se ha incorporado la tecnología de realidad virtual, en donde se expone al paciente mediante unos lentes de realidad virtual a un tipo de situación que revive o que es similar o familiar a la situación que sucedió. No necesitamos nosotros que este tipo de situación sea exacta o que sea idéntica. Básicamente estos pacientes con un tipo de escenario en donde ellos vean algo familiar que les recuerde, inmediatamente evocan y se genera todo este tipo de miedo e indefensión tan característica para este tipo de pacientes. Dentro, como les comentaba, dentro de lo que muy concretamente en mi laboratorio, en la Facultad de Psicología de la UNAM, hemos ya desde hace 6 años nos hemos abocado a hacer una serie de desarrollos de ambientes virtuales en donde hemos aplicado con un muy buen grado de eficacia y efectividad este tipo de tecnología de realidad virtual para una serie de trastornos fóbicos, para el trastorno de estrés postraumático, tanto para violencia familiar como en estos momentos que estamos conduciendo un proyecto muy importante para el tratamiento de estrés postraumático para víctimas de violencia. Entonces, como les decía, básicamente la realidad virtual lo que nos permite es crear ambientes tridimensionales que hagan que el paciente se sienta presente, se sienta que está dentro de este lugar, para que en un momento dado se pueda generar y evocar todo este tipo de síntomas. Cuando yo digo estar entrecomillado o digo estar presente, es como cuando estamos nosotros viendo una película. Muchas veces estamos viendo una película de acción y estamos tan inmersos que nos podemos preguntar, ¿en dónde estaba yo? ¿Estaba dentro de esta escena de persecuciones rápidas o estaba yo sentada en la butaca del cine? Cuando nosotros logramos este tipo de inmersión, podemos hacer que sea más realista y más cercano el tipo de situación al que queremos exponer al paciente. Y una de las cuestiones que tiene la realidad virtual es que podemos hacer lo imposible posible. Me refiero, podemos nosotros tener modelos gráficos tridimensionales que el terapeuta está manejando con un control completo. Puede estar presentando gradualmente el tipo de situaciones, puede hacer que en un momento dado en un escenario, sea de día, sea de noche, esté lloviendo, se escuchen balazos, se escuchen rayos, y sobre todo podemos estar repitiendo una y otra vez este tipo de situaciones que tanto en una situación en vivo pues nos resultaría sumamente difícil, además de costoso para el paciente y costoso para el terapeuta en términos de esfuerzo y de tiempo. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos cuando está el paciente en frente de un monitor y de un escenario que va a generar este tipo de situaciones, siempre estará acompañado el 100% del tiempo por el terapeuta. Y vamos nosotros a apoyarlo y animarlo a que aplique todas estas técnicas de reducción de estrés,
que piense precisamente cómo reestructuró cognitivamente y cómo procesó emocionalmente el evento, y lo vamos a estar apoyando absolutamente todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué sabemos en términos de eficacia con este tipo de tratamientos? Bueno, básicamente, pues como les había yo puesto un ejemplo, se ha aplicado en una serie de poblaciones. Por ejemplo, inicialmente empezó en las víctimas de la guerra de Vietnam. También se trabajó mucho con este tipo de tecnología de realidad virtual en las Torres Gemelas del 11 de septiembre que aconteció en Nueva York. Se ha aplicado ampliamente para una serie de personas que han sufrido accidentes automovilísticos. Actualmente en Estados Unidos se está aplicando, se aplicó para los soldados que regresaban de la guerra de Irak y actualmente de Afganistán, para los soldados que están patrullando en Irak y para una serie de personas, no solamente soldados, sino víctimas civiles que han presenciado ataques terroristas, por ejemplo en Israel, y lo que sucedió en el metro de Madrid hace 2 o 3 años. Entonces, básicamente, este protocolo de tratamiento, un poco para hacer un resumen, ¿cuáles son las técnicas que nosotros vamos a utilizar? Primeramente vamos a utilizar la psicoeducación. Vamos nosotros a explicarle al paciente qué es el miedo, qué es el trastorno, qué fue lo que le causó y de qué manera él puede desaprender y volver a aprender una asociación funcional que lo libere precisamente de este tipo de estrés constante y crónico. Le vamos nosotros a aplicar una técnica de reestructuración cognitiva, en donde básicamente vamos a explicarles por qué no siempre que hay un acontecimiento de esa naturaleza o que vamos a ver algo familiar, si por ejemplo estuvimos expuestos a una situación de combate entre soldados, tenemos que explicarles por qué cada vez que vea a un soldado no necesariamente va a volver a ocurrir eso, porque básicamente ellos, acuérdense que tienen una actitud de indefensión y están pensando que siempre van a tener el mismo tipo de consecuencias que tuvieron. Una vez que hacemos esto, que estamos hablando ya por ahí de 4 sesiones con este tipo de técnicas, vamos a empezar a utilizar las estrategias de reducción de ansiedad. Les vamos a enseñar a hacer respiración profunda, les vamos a enseñar cómo pueden hacer algún tipo de relajación, ya sea muscular o de respiración, la que en un momento dado ustedes dominen más. Esta es la indicada para que les sea enseñada y que el paciente sea entrenado y que lo practique precisamente entre sesiones. Y vamos a utilizar la exposición prolongada, que básicamente es la combinación de los 3 tipos de técnicas de exposición. Vamos a iniciar con la exposición, de ser posible, de realidad virtual si contamos con este tipo de herramientas, y para que una vez que el paciente está logrando controlar precisamente este tipo de estrés y enfrentando este tipo de situaciones, vamos a pedirle que empiece a imaginar ya en este tipo de avance que estamos hablando de la 7ª, 8ª sesión, a ellos que ya han logrado bajar estos grados de ansiedad, ya en un momento dado se les facilita más recordar, para que en un momento dado les dejemos nosotros también como tarea que vayan gradualmente exponiéndose en vivo a este tipo de situaciones.
Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que particularmente esta técnica de prevención de recaídas siempre está en cualquier tipo de intervención cognitivo-conductual. Tenemos nosotros que prepararlos y que ensayar con ellos qué tienen que hacer y qué tipo de opciones tienen que seleccionar cuando en un momento dado piensan que van a fallar porque están recayendo. Y por supuesto, siempre decirles que estamos dispuestos a escucharlos o a darles un refuerzo si en un momento dado no logran hacer este tipo de prevención de recaídas. Entonces, básicamente, para ponerles un ejemplo muy concreto, en el tratamiento de estrés postraumático para mujeres víctimas de violencia doméstica, básicamente nosotros queremos que la mujer que estuvo expuesta a una situación en una reunión social en donde tal vez la pareja tuvo una situación de enojo o de celos y en donde la está amenazando, vamos a tratar de que evoque este tipo de recuerdos significativos para que en un momento dado puedan presentar este tipo de estrés y podamos trabajar nosotros en el consultorio con este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros les presentamos pues un departamento que, como ustedes ven, pues puede estar la pareja celosa, o les presentamos a veces situaciones dentro de la casa en donde están comiendo y en donde pudiera empezar una riña y que muchas veces termina en una agresión física y muchas veces se están empleando utensilios que están dentro de ese ambiente. Sin embargo, no debemos de olvidar que también para muchas mujeres el tipo de violencia psicológica también puede estar causando un estrés postraumático, aun y cuando no hayan tenido una agresión física. Sabemos de casos que es tanto las acciones de humillación, de ofensa, de celos que tiene la pareja principalmente hacia la mujer, que la mujer ya con solo escuchar que esta persona está abriendo la puerta empieza a tener una serie de situaciones de ansiedad que difícilmente puede manejar. Entonces no es únicamente poder aplicar cuando el trauma ha sido físico, estamos hablando de un trauma psicológico. Actualmente, y ustedes saben que en nuestro país desafortunadamente estamos viviendo un ambiente de inseguridad dentro de las grandes ciudades, básicamente, como les comentaba yo en un inicio, de secuestro express, de asalto con violencia, una serie de situaciones que además también se ha recrudecido precisamente con los problemas que tenemos en la región norte de nuestro país con la guerra del narcotráfico, que estoy segura que muy frecuentemente lo ven en las noticias, desafortunadamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la región norte y en las grandes ciudades de nuestro país? Pues que no conocemos realmente cuál es la prevalencia de estrés postraumático, pero sabemos que la gente en la ciudad ha dejado significativamente de salir por la noche, ha dejado de reunirse con los amigos por el miedo de salir y que tenga algún tipo de asalto o robo. No, imagínense pues lo que está sucediendo en la región norte, en donde en un momento dado hay una serie de combates que pueden ser entre bandas de narcotraficantes
o puede ser entre narcotraficantes y el ejército o la policía, y en donde desafortunadamente hay una serie de víctimas civiles que están cayendo, al igual que las personas que están participando en este combate. Entonces, a manera de ejemplo, pues, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues hemos desarrollado una serie de escenarios. Si ven en la parte superior, bueno, son calles de la ciudad en donde nosotros tenemos una serie de situaciones en donde en un momento dado hay una camioneta que bloquea a la otra y hay un intento de secuestro, o en una calle abandonada una persona se acerca y amenaza con la pistola, o en un puente peatonal solitario también puede ser asaltado, o cuando vamos en un taxi o en un transporte público, que también podamos nosotros ser víctimas. Entonces, básicamente, lo que hace en todos los casos el paciente, además de estar portando sus lentes, es que tiene una navegación libre. Ellos tienen un ratón o tienen un joystick, de tal suerte que ellos van navegando y van introduciéndose a este tipo de escenarios de manera gradual y como ellos van sintiendo que pueden hacerlo. Sin embargo, el terapeuta en un momento dado, si ve que el paciente no está tomando muchos retos para precisamente poder trabajar en recuperar su autocontrol, en un momento dado, recuerden, el terapeuta puede siempre hacer que algún tipo de situación ocurra para precisamente exponer al paciente a este tipo de situaciones y poder trabajar. Aquí tenemos también, por ejemplo, una habitación del secuestro, en donde, bueno, estas son fotografías, pero que sí me gustaría que pudieran ustedes imaginar, ¿no? Es un tipo de escenarios en donde en un momento dado hay audio, en donde el secuestrador está amenazando a la persona o está cortándole el cartucho, o simple y sencillamente lo que muchos de nuestros pacientes que han sufrido este tipo de problemas nos cuentan, que ya con solo escuchar que hay pasos que se estaban acercando al cuarto, eso los ponía en una situación de terror y de miedo extremo. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen con la realidad virtual o con la realidad virtual o con la técnica de exposición con imaginación? Porque si contamos con un paciente que puede hacerlo, bueno, pues no necesitamos nosotros este tipo de herramientas tecnológicas. Pero es muy importante y básicamente son ventajas tanto para el paciente como lo son también para el terapeuta. En primer lugar, tenemos que para el paciente le estamos ofreciendo confidencialidad. Si nosotros llevamos a un paciente que tiene, por ejemplo, miedo a volar en avión, pues el estar junto con otros pasajeros que se dan cuenta que van con el terapeuta que los está apoyando, pues en un momento dado ellos se pueden sentir estigmatizados y que no hay una confidencialidad acerca de su trastorno, ¿no? En términos de la realidad virtual, como les había comentado, pues esto facilita mucho la imaginación, y en la realidad virtual los estímulos son menos alusivos que en un momento dado estar viendo, por ejemplo, una vida en una situación real. Y sobre todo el paciente se siente más seguro y se siente que va a poder lograr sus metas con mucho más eficacia. En términos de el terapeuta, pues tiene un mayor control sobre todos los estímulos que pueden suceder en este tipo de escenarios. El tiempo que invierte es mucho menos, no solamente porque está empleando técnicas cognitivo-conductuales, sino también porque está empleando
técnicas de realidad virtual o bien de imaginación, en donde no tiene que acompañar al paciente a un viaje para que empiece a hacer sus pininos y pueda superar, por ejemplo, su miedo a volar. Y pues no tiene que salir del consultorio. Básicamente este es el tratamiento que nosotros estamos apoyando ahorita. Tenemos un proyecto que iniciamos recientemente para víctimas civiles de Ciudad Juárez y estamos con mucha expectativa de que esto realmente ayude y dé una restitución al daño que están sufriendo estas personas, y que sobre todo se piense, ¿no?, en la salud psicológica, que va a traer secuelas muy importantes en un futuro mayor. Entonces, básicamente, si se dieron cuenta, este tipo de intervención está totalmente basado en evidencia. Nosotros, por supuesto, que vamos a hacer nuestra evaluación para poder aportar cómo en este tipo de situaciones con población mexicana funciona y en qué grado y con qué grado de eficacia y costo-beneficio funciona en este tipo de estrategias y de técnicas que han sido probadas con otras poblaciones. Nosotros ya hemos iniciado, ya sabemos en estrés postraumático con violencia criminal en las calles, ya sabemos que es eficaz, pero estamos iniciando nuestros esfuerzos en Ciudad Juárez. Y bueno, básicamente esto es lo que yo les quiero comunicar. Espero que les sean muy útil y espero sus comentarios con muchísimo gusto. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Georgina. Estamos a la espera entonces de alguna inquietud, alguna pregunta, interrogante que tuvieran ustedes para que nos resuelva la doctora Georgina. Pues básicamente decirles que les agradezco, sí, pues que yo agradezco mucho su atención a esto que les he comentado. Yo espero que sea de utilidad y espero también que se comuniquen conmigo, y yo agradezco mucho a la universidad. Para mí es un gran honor que me hayan considerado para poder participar, y por supuesto que estoy muy más que dispuesta y estaré en espera a que me vuelvan a invitar. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctora Georgina, que tengan un feliz fin de semana.